Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, este va a ser el último programa de 2 de Corintios, este último capítulo, esta epístola poderosa, maravillosa, en la que realmente el Señor ha utilizado este estudio para mi crecimiento personal. Por lo menos yo hablo de mí. Usted sabrá en cuanto a su persona. Si usted ha hecho este estudio completo, entonces pienso que es inevitable que haya crecido en el Señor, en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y si aún no lo ha hecho o lo ha hecho en parte, le recomiendo que lo escuche completo, porque realmente vale la pena, es por el material que hemos estado utilizando, que está lleno de sabiduría y de instrucción, porque es esta carta y porque es la palabra de Dios. Vamos a estudiar a partir del versículo 8 hasta el final del capítulo y de este libro, y comenzamos ya diciendo así en este versículo 8: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Qué palabra más poderosa del apóstol Pablo. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y así es como yo estoy por la verdad. No estoy en contra de la verdad, sino que yo estoy a favor. Yo estoy por la verdad. Este gran mensaje de salvación que nos referimos como la verdad no fue diseñado para la cabeza del hombre, sino para sus necesidades. No tiene la intención de ser un sistema de educación, sino un sistema de regeneración. Es para la regeneración del hombre. No fue hecho para el hombre en su mejor estado, sino en su peor estado. Por lo tanto, debe ser simple, elemental y fundamental. ¿Ha oído? El Evangelio del Señor Jesucristo es simple. Y por eso debe ser mantenido de esta manera. Por eso el apóstol también dice en otro lugar que nadie los quite, que nadie los aparte de la simplicidad del Evangelio. Y por eso es que el hombre debe recibir esta verdad de una manera simple, elemental y fundamental. Debido a su simpleza, es más sabio y más efectivo que toda la filosofía y razonamiento cultural del hombre. La simple predicación y enseñanza de Jesús ha superado la brillante sabiduría de los sabios, porque Él en efecto fue y es la verdad. Si los hombres conocen al Señor, ellos tienen la verdad. Pero eso es diferente de Jesús, quien de hecho Él es la verdad misma. Él es la verdad personificada, gloria a Dios. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es una doctrina más, sino que la verdad es un hombre. Es el Señor Jesús. La frase porque nada podemos contra la verdad no se refiere a los hechos reales que existían en Corinto, sino se refería a la verdad, la realidad bendita comprendida en el Evangelio. Pablo y sus asociados eran devotos a esta verdad, eran fieles a esta verdad, estaban entregados a esta verdad. Ellos dejarían sus vidas por esta verdad. Esta verdad era la que ellos defendían, la verdad de la cruz de Cristo. Ellos no tenían intereses egoístas. Ellos no tenían en sus mentes la escalera del éxito, como hoy muchos, tales como pensar que ellos debían ser aprobados por los corintios como probados y verdaderos. No, su solo interés era que los corintios no cometieran ningún error.
y que hicieran lo correcto. Entonces su solo interés estaba en la divina, bendita verdad del Evangelio, o sea, el Señor Jesucristo y la cruz. La frase siguiente que dice, sino por la verdad, en esencia proclama que todo lo que es hecho, toda dirección tomada, toda palabra dicha, toda actitud, todo espíritu, todo mensaje predicado, toda enseñanza dada, todo pensamiento en la mente de uno, todas nuestras acciones hacia los demás deben ser en el ámbito de la verdad, es decir, el Evangelio de verdad, o sea, el Señor Jesucristo y su cruz. La idea de verdad en la manera en la que Pablo usa la palabra es que todo, y me refiero a todo, debe pasar bajo el escrutinio de la palabra de Dios. Y esta es la pregunta que deben hacerse. ¿Es bíblico? ¿Es bíblico? ¿Realmente la palabra enseña eso? Y si sí se encuentra en la palabra, ¿está siendo interpretado correctamente? Y ese es lo que debe ser el resultado buscado, el objetivo y el criterio para todas las cosas. Está en la palabra de Dios. Si no es bíblico, significa que no es la verdad y debe ser puesto de lado. Puede parecer la verdad, puede acercarse a la verdad, puede verse como que es cierto o pueden decirse cosas ciertas, cosas verdaderas, pero tiene que ser la verdad de Dios. Un número de veces Pablo se refiere a la verdad de Dios, Dios en su autorrevelación, o la verdad de Cristo. Una vez él se refiere a hablar la verdad en Cristo. El juicio de Dios es conforme a la verdad. Los juicios humanos pueden ser falsos de acuerdo a la clase o credo, pero con Dios la verdad es la única consideración. La palabra de Dios es la única verdad revelada. Es la mayor, la máxima autoridad. Pablo habla de los predicadores como recomendándose a ellos mismos en la palabra de verdad, que él inmediatamente sigue con en el poder de Dios, ya que el poder de Dios solamente se manifiesta, se mueve en la verdad, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Gloria a Dios, como dice 2 de Corintios 6:7. La palabra de verdad es lo que trae que el poder de Dios pueda moverse. Por eso dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra, también a favor de los hijos de Dios y entonces en contra de los poderes de las tinieblas. También debemos considerar aquí el reconocimiento de que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, como dice Romanos 2:20. Él denunció a aquellos que proclamaban salvación por medio de la ley, aunque Pablo encuentra la verdad divina en la creación tanto como en la ley. Romanos 1, 18 al 20. Pablo vivía, andaba, trabajaba por la verdad. Y declaró que él no podía hacer nada en contra, lo cual es el tema de nuestro texto. Pero él tenía que reconocer que los pecadores a los cuales él les predicaba no siempre le imitaban. La verdad del Evangelio es real, pero en las condiciones de este mundo siempre es posible que las personas rechacen recibir esta verdad. Porque esta verdad significa ser confrontados con nuestra condición. Significa que nosotros nos miremos atentamente en el espejo del Evangelio del Señor Jesucristo, que reconozcamos nuestra verdadera situación y que entonces podamos aceptar, reconocer la verdad que es Cristo Jesús. Que podamos nosotros vernos reflejados en la Biblia y no según nuestro propio criterio o las opiniones de los demás, sino lo que la Biblia dice de nosotros y lo que la Biblia dice quién es Cristo. El hombre está perdido y Cristo es el único y verdadero Salvador. Así como los judíos se deshacían de toda levadura antes de la Pascua debían inspeccionar su casa completamente, debían mirarla a la luz de una vela y de día y recorrer cada rincón de esa casa, y si se encontraba alguna miga de pan, un poco de levadura, debían deshacerse, debían limpiar meticulosamente esa casa. También los creyentes deben deshacerse de toda malicia, de toda maldad,
de toda levadura, debido a que Cristo, su Pascua, ya ha sido sacrificado. Él señala que el amor se regocija en la verdad, porque el verdadero amor no se regocija en la falsedad y la injusticia, sino que la verdad y el amor van juntos. ¿Sabe usted que no puede tener amor usted si no conoce la verdad? No habrá amor, al menos que usted conozca la verdad. Y la verdad es Jesucristo y este crucificado. Por eso hay tanto creyente sin amor. No se refleja el amor de Cristo, porque no conocen la verdad, porque han rechazado la verdad, han rechazado la cruz de Jesús. ¿Sabe que esta biografía ha sido tomada de Barclay, llamado Obedeciendo la Verdad, y también de O'Connor en cuanto al tema de la verdad? Así que gracias al aporte de ellos. Y siguiendo con el versículo 9, que dice así: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Según el estándar del hombre, la cruz es una demostración de debilidad. Jesús nació de la clase humilde, de la clase trabajadora, no de la clase pudiente. Él era un artesano, un carpintero y no un aristócrata. Él rechazó los métodos usuales para lograr el éxito. Él no utilizó la fuerza, que es diferente a muchas de las iglesias hoy que se parecen más a una compañía de Amway que al verdadero evangelio de Cristo, que a una iglesia, que a una casa de oración, sino que motivan a las personas a que vayan subiendo de a poco y escalando los peldaños del éxito. El Señor Jesús no tuvo una organización elaborada. Él no fue un político. Él no complació al favor público. Cuando llegó la crisis de su vida, Él no respondió cuando era falsamente acusado. Él enmudeció, Él calló su boca. Él no peleó con las armas de los hombres. Sin embargo, Él no era impotente. Su aparente debilidad fue solo su negativa en utilizar las armas indignas. Sin embargo, su debilidad era su fortaleza. Él gobernaba por el amor y no por la ley. El Señor Jesús actuó de la manera que actuó solamente por el amor. El amor es el que lo llevó a esa cruz y el amor es lo que lo mantuvo en esa cruz. Él conquistó por fe y no por fuerza. La frase dice: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Yo no sé si usted nota cierta ironía aquí, porque esta frase conlleva varias tonalidades. Primero que nada, Pablo usa la palabra gozamos y es puesto en una posición de gran énfasis. Habla de un gozo que fue producido en su corazón debido a ciertas cosas que estaban sucediendo, que se refería a los corintios, pero también un gozo que estaba viviendo él mismo. Segundo, la debilidad es la causa del gozo y ha contribuido hacia el bien espiritual de los corintios. Pablo y aquellos con él se regocijaron cuando ellos eran débiles porque ellos sabían entonces que ellos eran fuertes. Es decir, esta debilidad nos trae gozo porque sabemos que en esta debilidad es que somos fuertes, obviamente por el poder de Dios. Cristo se hace fuerte en nosotros en medio de la debilidad y esto debe traer y trae gozo. Por ellos entonces sabían que de esta manera el poder de Dios se hacía fuerte en ellos a través de esta debilidad. Por lo tanto, ellos están dispuestos a aparentar estar débiles. Todo el deseo de ellos es que los corintios fueran fuertes. Es decir, no importa la debilidad que aparente uno proyectar o que pueda aparentar uno, siempre y cuando entonces los hermanos fueran fuertes. Siempre y cuando el poder de Dios pudiera hacerse más efectivo en ellos. Por esto es que Pablo y sus asociados estaban orando siempre que los corintios tuvieran todo lo necesario. Todo este asunto concerniente a la debilidad evidentemente surgió porque Pablo había sido acusado por sus detractores de ser débil. ¿Cómo es posible, no? Que alguien pudiera pensar que Pablo fuera débil? ¿Cómo pudieran ellos pensar en Pablo de esta manera? Pero es posible que el conjunto de problemas constante en la vida de Pablo
todas las diferentes dificultades y problemas, fuera visto por los demás como debilidades. Obviamente, por lo menos en el pensamiento de estos detractores, si Pablo era un apóstol y tuviera gran fe, bueno, según pensaban ellos y todavía lo piensan hoy, él no habría pasado por tales dificultades. Entonces el Espíritu Santo contrarresta esta oposición contra el apóstol, dándole a Pablo esta gran enseñanza en cuanto a la verdadera fortaleza espiritual. En otras palabras, y así como él lo dijo ya, cuando nos damos cuenta y reconocemos nuestra debilidad, entonces aprendemos a apoyarnos en el Señor, quien es nuestra verdadera fortaleza. La fortaleza no está en nosotros mismos, no está en nuestras habilidades, no está en nuestros talentos, en nuestro ingenio, en nuestro dinero, en nada que somos ni que tengamos. Nuestra verdadera fortaleza se encuentra exclusivamente en el Señor Jesucristo y la verdad es que se hace más efectiva cuando reconocemos nuestra debilidad, o diría solamente se hace efectiva cuando reconocemos nuestra debilidad. Si de hecho los detractores de Pablo estaban juzgando de esta manera, ¿qué lección debería ser esto para nosotros en que cuando qué erróneo puede llegar a ser nuestro juicio? Las grandes dificultades que Pablo enfrentó constantemente no fueron falta de fe, no fueron por su debilidad. La situación era doble, una concerniente a Pablo personalmente y la lección que el Espíritu Santo deseaba enseñar a la totalidad del cuerpo de Cristo. O sea, el Espíritu Santo estaba tratando no solamente con Pablo, pero también con la iglesia. Como hemos dicho antes, toda la humanidad es débil. Aún los creyentes son débiles. Aún los más usados por Dios son débiles. Pero no Pablo fuera débil de la manera en la cual estos detractores lo veían. Él era fuerte en Cristo, pero al mismo tiempo él tenía muy en claro sus debilidades en referencia a su gran dependencia hacia el Señor. Por supuesto que estamos hablando de debilidad en comparación a los poderes de las tinieblas. En sí mismo el hombre no puede enfrentarse a Satanás y sus secuaces. Nosotros no tenemos ese poder vencedor, solamente se encuentra en el poder de Dios. El creyente comete un gran error cuando piensa que él puede usar su fe para vencer los poderes de las tinieblas. Mientras que la fe, por supuesto, es necesaria y usada en todas las cosas. De hecho, muchas veces nuestra fe es puesta incorrectamente, está apuntando a aquello que no es el objeto de fe que debemos tener, que es Jesucristo y su obra en la cruz. Fuera de Jesucristo y la cruz no hay poder para vencer los poderes de las tinieblas. Fe en Dios al mismo tiempo debe estar consciente de nuestra inhabilidad personal. Y esta es la debilidad de la que habla Pablo. Si tratamos de ejercitar fe sin ese entendimiento, simplemente no va a funcionar. Por eso es que la fe de muchos no funciona. Primero porque el objeto de fe no es la cruz de Cristo. Y además de esto porque ellos no son conscientes de su inhabilidad personal. Consecuentemente, cuando mediante la debilidad confiamos totalmente y dependemos en el Señor, la victoria será nuestra. Esto trae entonces un tremendo gozo, este gozo del cual habla este verso. La frase, y aún oramos por vuestra perfección. Y se refiere a la conclusión que deseaba el apóstol. Este era el mayor deseo del apóstol Pablo en cuanto a los corintios y los demás, que llegaran a una perfección, a una madurez espiritual. La palabra perfección, como es usada aquí, no aparece en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento, aunque sí aparece a menudo en forma de verbo. En cuanto al significado de la palabra, se refiere a equipar, mejorar, reparar o restaurar. Como es obvio, está hablando de un proceso. No está hablando de perfección sin pecado, no, sino que está hablando de un proceso, de un avance, un progreso espiritual, ir hacia una perfección, ir siendo moldeado más y más a la persona de Cristo, ir llegando a la estatura de Cristo, a un hombre perfecto en relación a una madurez espiritual, a andar en el Espíritu.
Por eso es que esta es la idea de este versículo, de esta frase aquí. Esta perfección denota un proceso, y eso es lo que es. La idea es que estos grandes problemas del pasado sean todos sanados. Esto se refiere a la iglesia en Corinto. Que sean todos sanados, puestos atrás, y ahora la iglesia marchando al unísono para la gloria de Dios, espiritualmente saludable y fuerte. Y ese era el resultado final que deseaba el apóstol. La palabra traducida como oramos, en esencia significa deseamos. Es decir, el apóstol está diciendo, y aún deseamos por vuestro mejoramiento, por vuestra restauración, por vuestro progreso a una madurez espiritual. Esa es la idea entonces de esta frase del versículo 9. El versículo 10 sigue diciendo, por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En vista de lo que el apóstol desea haber cumplido en estos corintios, él les anima, como ya hemos dicho, a examinarse a sí mismos, a probarse a ellos mismos, a hacer este test, esta examinación, pero no estamos obligados a examinar a los demás, a otros, sino que esta examinación debe ser hecha de uno mismo. Si todos hicieran esto, en vez de examinar a los demás, nos examinásemos a nosotros mismos, entonces grandes resultados podría cumplir el Espíritu Santo. No tenemos que responder por nadie delante de Dios, sino que tenemos que responder por nosotros mismos, ¿verdad? Por eso esta examinación es de nosotros mismos. Es mucho más interesante y excesivamente más cómodo y fácil examinar a los demás, pero no ese es el tipo de examinación que el Señor nos llama a hacer. Hay un cuento en el que dos muchachos fueron al dentista. No es un chiste, sino como una historia. Dos muchachos van al dentista. Uno le dice fuertemente al dentista, dice, tengo un diente para que saque. No tiene que usar ninguna anestesia, solamente arránquelo y listo. El dentista le pregunta al joven, ¿dónde está tu diente? Y el joven se da la vuelta hacia su compañero y dice, Willy, mostrarle el diente al doctor. Esto es para decir esto. La mayoría de nosotros somos muy valientes para resolver los problemas de los demás y para examinar la fe de los demás. Y debemos tener cuidado en notar que el conocimiento resultante de la prueba es el descubrimiento de nosotros mismos como cristianos o como reprobados. ¿Jesucristo está en nosotros o es lo contrario? Hay otra parte de esta autoexaminación. No es solo para probar, sino para mejorar. No es solo para ver cuál es el resultado, sino con el propósito, la idea de que haya un mejoramiento, de que haya un cambio, de que haya una transformación. ¿De qué sirve mirarme al espejo y ver tal cual soy si la situación va a quedar así? ¿Entiende? ¿De qué sirve que me sea dicho cuál es mi error, cuál es mi enfermedad, cuál es mi problema? ¿De qué sirve que el Espíritu Santo me diga todas las cosas que Él tiene y quiere y desea corregir, hacer, transformar, si la situación sigue quedándose igual? La intención del Espíritu Santo es mejorarnos, es transformarnos, es poder descubrir las fallas, pero para eliminar estas faltas, no para que se queden allí. Y todo esto es mediante el Espíritu Santo de Dios, exclusivamente. La frase siguiente que dice, por esto os escribo estando ausente. Presenta el apóstol deseando que estas advertencias curen el problema. Es decir, la intención que cumpliera esta carta, que esta carta pudiera llegar a ellos y ellos con leerla fueran movidos por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pudiera traer esta corrección en ellos, que pudieran ser sanadas las heridas, puesto de lado las peleas, etcétera. Y entonces, de esta manera, si estas advertencias surtieran el efecto adecuado que debía tener, cuando él finalmente viajara a Corinto, él no tenía que estar pasando el tiempo en Corinto para corrección, para exhortación, sino que podía pasar ese tiempo con ellos para regocijarse
en el Señor y en la gran victoria que el Señor haya hecho. Tú puedes sentir como que se rompe el corazón del apóstol diciendo esto. Él está esperando tener un tiempo de gozo, no lo contrario. Por eso él está diciendo, oigan esta instrucción, escuchen estas palabras, estas advertencias que tienen que curar el problema para que cuando yo llegue ya esto esté resuelto. Seguro que ustedes saben y entienden que Pablo sabe bien lo que él está escribiendo, en realidad siendo la palabra de Dios, y como tal tenía un efecto poderoso por encima de algo que pueda decirse normalmente. De hecho, la palabra de Dios está viva, por lo que es imposible agotar su contenido. Estoy segura que estas palabras no fueron como cualquier otra carta que cualquiera pueda escribir, o cualquier libro que cualquier persona pueda escribir, aunque esté utilizando la palabra de Dios. Pero estamos hablando de que esta era la palabra viva de Dios y que seguramente estaba penetrando fuertemente en esa iglesia. La frase dice, para no usar de severidad cuando esté presente. Es decir, yo no quiero tener que ser severo con ustedes. Yo no quiero tener que tomar esta dirección cuando llegue a Corinto. Yo no quiero usar la severidad en Corinto de ser necesario. No quisiera tener que hablar de disciplina, tener que hablar de todas estas cosas, sino que podamos tener un tiempo de regocijo en el Señor. Si la corrección es necesaria, es absolutamente imperativo que sea dada, aunque sea desagradable, pero debe ser hecho. Y de hecho pienso que uno puede decir sin exagerar que la mayoría de lo que fue escrito por Pablo fue en forma de corrección. Bueno, por lo que aquellos que no les gusta la corrección y la exhortación tendrían que arrancar todas las epístolas de Pablo de sus Biblias, lo que por supuesto sería un gran pecado. Él estaba respondiendo a la falsa doctrina y a los falsos apóstoles. Y en este clima, el Espíritu Santo no dio la mayor corrección en lo que se refiere, nos dio la mayor corrección que uno pueda llegar a recibir en lo que se refiere al nuevo pacto, en lo que se refiere al nuevo convenio, este Nuevo Testamento que está total y completamente encerrado en la persona de Cristo y su sangre derramada en la cruz. No podemos nosotros poner de lado estas epístolas. No podemos nosotros ignorar todo lo que el Espíritu Santo nos ha dado en cuanto a la corrección y a la exhortación a través de estas epístolas paulinas. La iglesia necesita oír, necesita estudiar, necesita escudriñar día tras día estas epístolas, comenzando por Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, etc. Porque necesitamos esta instrucción más que nunca y la totalidad de la palabra de Dios. Por supuesto, el Señor da diferentes ministerios y aún entre los 5 llamados, como vemos en Efesios 4:11, con algunos así con Pablo, el Espíritu Santo ordenó la capacidad de la corrección, es decir, la corrección es un ministerio importantísimo, imprescindible en lo que es la obra de Dios aquí en la tierra. Vamos a una pausa y volvemos con esto más adelante. A partir de enero 2017 en radioc4.com podrás acceder a nuestra sección de archivo de programas, donde en la comodidad de tu hogar y en tu tiempo podrás tener acceso a la repetición de tus programas favoritos. No olvides visitarnos en www.radioc4.com a partir del 1 de enero del 2017. Este es tu programa Libre al Fin. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos a mirradioc4@gmail.com o un mensaje de texto al 239-900-4990. Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon.
es el hombre más contento en el mundo, pero es el menos contento con el mundo. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes. Estás en sintonía de Libre al Fin con Karina Guidi. Those shadows deepen and my heart bleeds, I will not question, no I won't, the way he leads. This side of heaven, this side of heaven, I know in part, yes I do, I will not question a broken heart. We'll talk it over, oh yes we will, in the by and by. We'll talk it over, my sweet Lord and I. You know, I'll ask the reasons. Yes, I will. And he'll tell me why. When we talk it over in the sweet by and by. You know, I'll hide my heartaches behind a smile. And I'll wait for reasons till after a while. And though he tried me, I know that I'll find that all of my burdens, yes, are silver lined. Yes, they are. We'll talk it over in the by and by. We'll talk it over, my sweet Lord and I. You know, I'll ask the reason.
Yes, I will. And he'll tell me. He'll tell me why. When we talk it over in the sweet by and by. When we talk it over in that sweet by and by. Estamos de vuelta. Decíamos antes de la pausa que el Señor da diferentes ministerios, aún entre los 5 llamados, que son de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, como vemos en Efesios 4:11, pero también tenemos otros dones del Espíritu Santo, aparte de los 5 ministerios, que cada ministerio es dotado con dones. Pero en el capítulo 12 de Romanos, también tenemos allí, a partir del versículo 3 en adelante, hasta el 8, habla acerca de ciertos dones y ministerios. Y en el versículo 8 habla de la exhortación, dice, el que exhorta en exhortar, el que da, hágalo en simplicidad, etcétera, etcétera. Entonces la corrección o la exhortación que tiene que ver con la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo ordenó la capacidad de la corrección, de la exhortación dentro del mensaje que le fue dado a predicar al apóstol Pablo. Dentro del mensaje, que es el mensaje de la cruz de Cristo, que el Señor le dio, le entregó el nuevo pacto a Pablo, dentro de eso también está esta capacidad que es la exhortación, la corrección. Por eso si a usted no le gusta la corrección, no le gusta la exhortación, entonces usted cada vez que se predica alguna de las epístolas paulinas, ese día usted va a tener un problema. De seguro esta no es una tarea placentera, porque aquellos que están siendo corregidos rara vez están contentos con la corrección. Por esto este tipo de ministerio no es muy apreciado ni reconocido, y diría que en realidad no es para nada apreciado o reconocido, aún es despreciado. Consecuentemente existe una gran enemistad hacia aquel que está dando la corrección. Siempre ha sido, desde los profetas antiguos hasta en el Nuevo Testamento, y hoy es igual. Por ejemplo, pienso que cuando Pablo dijo, porque de buena gana toleráis a los necios, en 2 de Corintios 11:19, hablando de aquellos falsos apóstoles en Corinto, no estaban muy contentos con esta declaración, no estaban contentos de que les dijeran a ellos de que ellos estaban tolerando a los necios, que estaban siendo arrastrados por necios. También aquellos que negaban el hecho de la venidera resurrección no habrán estado muy contentos con Pablo cuando Pablo los llamó necios, en 1 de Corintios 15:36. Por supuesto, al llamar a estos individuos de esta manera, no tenía nada que ver con corrección, aunque tenía que ver con la razón por la cual la corrección era necesaria. Eran necios, y aquellos que son necios necesitan corrección y exhortación. Pero a veces uno toma una posición fuerte sobre ciertas cosas que el Señor quiere hacer llegar a su pueblo, y estas cosas mayormente no son bien recibidas, sino todo lo contrario. Podríamos hablar mucho más sobre esto, pero pienso que ustedes ya saben a lo que me refiero. Lo que se tenga que sufrir por hacer, por lo que hay que hacer, no importa, sino el poder hacer la voluntad de Dios. Eso es lo único que importa, sin importar el costo. La siguiente frase que dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Esto proclama el hecho que la corrección no es para conducir a la destrucción. ¿Entienden eso, cierto? Piensan que se está dando una corrección para destruir, y jamás es eso, sino para edificación. Sin embargo, ir del punto A al punto B es un proceso doloroso. Pablo aquí está hablando de la autoridad apostólica. Sin embargo, esto no es ser legalista o autocrático.
El Señor nunca le dio algo así a Pablo. Pablo lo define bien. Es para edificar y no para destruir, no para derribar. Los falsos apóstoles hacían justo lo opuesto. Parecía que esos mensajes son para levantar y para edificar, pero en realidad era todo para destruir. Lo que hacían era traer división, confusión, contienda, pelea, murmuraciones, sectarismo, etc. Pablo utilizó su autoridad apostólica para tomar medidas fuertes, pero con la intención de edificar. ¿Qué queremos decir con el uso de autoridad apostólica? Primero que nada, como dice el texto claramente, esta autoridad no es dada para destrucción, sino para edificación, por lo menos para aquellos que desean ser edificados. Es una autoridad para edificar, para construir, para fortalecer, para conducir a la victoria, para mostrar la manera de victoria, para llevar a la cruz de Cristo, etc. Y como tal, esta autoridad nunca debe ser usada para castigar, para venganza, para penalizar, para perder, para forzar, para obstruir, para estorbar, etc. Entonces, si Pablo, desde una base personal, no podía usar su autoridad para traer juicio o castigo, exactamente, ¿qué es lo negativo? De hecho, siempre hay juicio seguido a la desobediencia de la palabra de Dios. Ahí mismo ya está la disciplina, hermano. Ahí mismo ya está el juicio. Si se da una palabra, y esa palabra es la palabra de Dios, y no es obedecida, eso va a ser seguido de juicio tarde o temprano. La idea es esto, y como hemos dicho antes, cuando la palabra es dada por un apóstol, en realidad, básicamente, cualquiera que esté dando una palabra de Dios dentro de estos 5 llamados. Y es definitivamente una verdadera palabra del Señor, o una palabra que el Señor haya dado a su siervo, su sierva, y es la verdadera palabra de Dios. Si esta es desobedecida, o negada, o se le oponen, o es ignorada, o es puesta de lado, el juicio definitivamente llegará. Ustedes comprenden eso, ¿cierto? Sin embargo, esto será a discreción del Señor en cuanto al juicio, y no de Pablo o de cualquier otro apóstol. Lo único que los líderes de iglesia pueden hacer, por lo menos si ellos desean ser bíblicos, y lo que solo aplica a los líderes de la iglesia local, es demandar el arrepentimiento de aquel que ha hecho mal, y si ellos no se arrepienten, entonces ellos deben ser excomulgados. Pero aún así, eso no significa que serán destruidos. De hecho, todo esfuerzo debe ser hecho para llevar a la persona a la redención, como es obvio. El Señor no se rinde hasta que la persona ha muerto. En lo que respecta al castigo, si uno desea usar este término, lo único que los creyentes deben hacer, y esto también va para los apóstoles, es que si la persona se niega a arrepentirse, como dice en 1 Corintios 5:5, debe ser entregada a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y con esto podemos ver cuál es el motivo de la instrucción, de la exhortación, de la corrección. El motivo es que la carne pueda ser destruida para que el espíritu sea salvo. Es decir, que pueda ser salvo, que pueda irse en el arrebatamiento, que pueda irse con el Señor. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Este es el motivo de la corrección. El Espíritu Santo tiene la mejor intención para cada uno de nosotros. Por eso el Espíritu Santo es enfático en esta declaración en el versículo 10. Todo lo que hacemos, toda decisión hecha, toda acción tomada, toda idea presentada, todo curso seguido, debe ser por y para un propósito en lo que respecta a la causa de Cristo, la edificación y no la destrucción. También en este esfuerzo piadoso, todas las opiniones, prejuicios, preferencias, deseos deben ser puestos de lado y la palabra de Dios debe ser seguida estrictamente. Ese solo debe ser el criterio. El problema con todas estas cosas es que los hombres dejan la palabra de Dios, la ponen de lado de una manera u otra, instituyendo sus propias ideas y deseos, lo que introduce levadura. Y si la levadura no es arrancada a tiempo, esta levadura, por supuesto, va a terminar corrompiéndolo todo hasta que todo termine siendo error. 1 Corintios 5:6.
Con esto pasamos al versículo 11 que dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El hombre que ha sido tan celoso por el mejoramiento espiritual de los creyentes en Corinto también ha sido tan severo y brutalmente franco en su censura y juicio, pero por encima de todo esto, él ha mostrado gran bondad y amor. Él no encontró una vida perfecta entre los corintios. Estaban contaminados por el pecado y desgarrados por las peleas, pero a pesar de esto, aún estaba de pie. Él había encontrado una manera de vivir que iba más allá de los problemas y el desastre, y podía decir: soy victorioso. En estos capítulos hemos visto a Pablo a través de todo tipo de situación posible. Lo hemos visto en prisiones, en flagelaciones, en trabajos, en angustias, en naufragios, en difamaciones, en persecuciones, en hambre, en sed, en una variedad de experiencias que nos maravilla su fortaleza y resistencia. Pablo resistió por una perseverancia gloriosa. Su resistencia tuvo la calidad de un triunfo interno. Era el éxito de una vida interior. La manera en la cual él resistió es porque él tenía vida interna, es decir, una vida real en Cristo. Él conocía a Cristo. La vida que resiste es la vida que es duradera. Es la vida de Cristo en la vida del cristiano. No hay otra vida duradera, sino la vida de Cristo. Es una vida que proviene de la fuente, que es Cristo mismo. Ha sido probada en el yunque de la experiencia. Ha sido probada a través de los siglos. Y esa vida es tuya para tomarla por la fe. Cristo ha pagado en la cruz del Calvario por esta vida, ese tipo de vida. Por eso esta frase que dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, presenta las últimas palabras y en muchos aspectos las más importantes palabras. La frase por lo demás está llena de lamento que esta epístola deba terminar. Está llena de expresiones de verdad que proceden de las experiencias del apóstol. Estas no son frases de literatura profesional pensadas por una mente inteligente. No son dichos provenientes de un diccionario de ingenio y sabiduría. Son las verdades de la vida que surgen de la experiencia del metal que ha sido probado en el fuego. Hemos tenido el privilegio de estudiar estas verdades eternas, autografiadas, que enriquecerán nuestras vidas y que incrementan nuestras responsabilidades. Esto es no solo por la manera excelente en la que fue escrita, sino porque es la palabra de Dios. El apóstol le dice: perfeccionaos. En realidad es un deseo que todo desorden sea quitado, que todo lo que estuviera fuera de lugar sea restaurado, que todo lo que está fuera de su lugar correcto sea puesto y que ellos puedan ser lo que deben ser. Un mandamiento a ser perfectos no prueba que esto ya haya sido obedecido y que todo estuviera perfectamente bien, y no debe deducirse que alguien haya sido totalmente libre de pecado. Se concluye, sin embargo, que hay una obligación entre los creyentes a hacer todo intento a ser perfecto. En otras palabras, a trabajar siempre para esa conclusión. Sin embargo, al mismo tiempo debemos decir que solo ha existido un individuo perfecto, el Señor Jesucristo. Y allí es donde debe estar puesta nuestra mirada, en aquel que es perfecto. Para entender lo que Pablo está diciendo, sugiere un crecimiento continuo en gracia que les conducirá a la madurez. Pablo los desafía a progresar, a madurar, a crecer como cristianos. Si ellos les serían fieles a la cruz de Cristo y aprendieran a ser guiados por el Espíritu Santo, esto sería posible. La palabra consolaos habla de consolados por las promesas y el soporte del Evangelio. En otras palabras, toma consuelo de las esperanzas que te imparte el Evangelio. La palabra, como la usa Pablo aquí, no significa consuelo por aflicciones, sino más bien estar de buen ánimo, estar entusiasmado por alcanzar la perfección mencionada antes.
La palabra posiblemente tiene también un sentido recíproco, es decir, consolaos los unos a los otros. Y esto muestra un interés de corazón en el avance de los demás y en esta capacidad. Significa que debemos estimular a los demás a que ellos prosigan, que avancen a esta madurez espiritual. Y esto se refiere a colaborar al ánimo en vez de estorbar, criticando. La frase siguiente dice, sed de un mismo sentir. Trata con los diferentes grupos y partidos que tenían lugar en Corinto. Ellos debían poner de lado los conflictos, estar unidos y manifestar el mismo espíritu. El sentido es que Pablo deseaba que cesaran las disensiones y que ellos se unieran en la doctrina, opinión, sentimiento como hermanos cristianos. De hecho, él los trata de esta manera, como a hermanos, para estimular la unidad. Este es el unísono de la comunión inquebrantable. Observamos en el pueblo del Señor las divisiones y las separaciones. Este es un viejo problema que tomó una forma muy violenta en Corinto, amenazando a destruir todo. Habían algunos que eran peleoneros, contenciosos. Sus divisiones no eran por asuntos grandes, pero eran el resultado de preferencias personales y prejuicios que ocasionaron alejamiento, separación. Los cristianos son comparados a carbones encendidos. Si los carbones están esparcidos y separados solos, se terminan extinguiendo. Pero cuando estos carbones están encendidos y juntos, el calor de uno preserva el calor del otro. Por eso es tan importante que los creyentes se congreguen. Los cristianos que se encuentran en comunión se fortalecen los unos a los otros y contribuyen a ese brillo colectivo y fuego que da luz y bendice al mundo. Cuando ellos se apartan y se separan, usualmente terminan heridos y pierden. Algunos crecen en frialdad y sus vidas cesan de tener ese brillo de la calidez y el fuego espiritual. Por favor, estén atentos a estas palabras. No se separen, sino busquen la unión en este fuego, en esta iluminación que solamente trae el Espíritu Santo de Dios. Como dice la frase siguiente, y vivid en paz. Se refiere al hecho de que ellos debían vivir en paz entre ellos, que cesen las contenciones y peleas. En realidad, habla de promover la restauración de la paz, que ha sido el diseño principal de estas epístolas. La verdad es que podamos vivir en paz si queremos vivir en paz. Podemos lograrlo. Tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos. Tenemos su poder manifestado en nuestras vidas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La naturaleza divina reside en nosotros. Consecuentemente, no hay razón para que no se obedezcan estas advertencias. La paz depende de la unidad, consuelo y esfuerzo hacia la madurez. Si alguno se aparta, la paz es perturbada. La paz de Dios es una de las cualidades y atributos más beneficiosos que uno puede tener. Lo que solo es dado por el Espíritu Santo. Es un fruto, un componente del fruto del Espíritu, sobre la base de la fe en la cruz de Cristo. La frase siguiente dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Presenta a aquel que es todo amor y el autor de toda paz. Esta expresión es verdadera y hermosa, que Dios es un Dios de amor y de paz. De hecho, Él se deleita en exhibir su amor. Él se deleita en el amor que su pueblo muestra entre sí mismo. Al mismo tiempo, Él es el autor de la paz. Y Él se deleita en la paz entre sí. Cuando los creyentes se aman los unos a los otros, podemos esperar que el Dios de amor estará con nosotros. Cuando vivimos en paz, podemos esperar que el Dios de paz residirá con nosotros. En disputas y contiendas no tenemos ninguna razón para esperar su presencia. Y solo es cuando estamos dispuestos a poner de lado toda enemistad que podemos esperar que el Dios de paz establezca su morada en nosotros. Oh, gloria a Dios. Qué belleza el cierre de esta carta, hermanos. Versículo 12 dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Cuando hermanos te pasan por al lado y ni siquiera te miran, o tratan de huirle a uno para no saludarle,
Aquí dice todo lo contrario. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. En ese tiempo que los hombres se dieran un beso en la mejilla era la costumbre, pero ahora lo mismo es cumplido con un apretón de manos, de acuerdo a la costumbre de cada región o país. El versículo 13 dice, todos los santos os saludan. Esta epístola fue escrita desde Macedonia, probablemente desde Filipo. Entonces Pablo está enviando saludos de parte de estos individuos particulares quienes fueran. También desde el momento que una persona acepta a Cristo, en ese mismo momento se convierten en santos. Gloria a Dios, santos. Todos los santos os saludan. La idea de hombres haciendo a una persona santa después de muerta, lo que es practicado por la Iglesia Católica, no es bíblico. Y gracias a Dios que por el Evangelio del Señor Jesucristo y la carga de Pablo y otros como él, los que una vez fueron llamados paganos, ahora son llamados santos. Y hoy están en los portales de la gloria y un día nos van a recibir cuando lleguemos allí. Versículo 14 termina diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí termina esta biografía personal. Él ha escrito lo que su corazón, gobernado por el Espíritu Santo, le inspiró a decir. Él ha derramado el amor y las ansiedades de su corazón y ahora él cierra con este breve saludo y bendición. La gracia, el amor y la comunión incluyen todos los dones y bendiciones que emanan de Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. La gracia, el amor y la comunión no pueden concebirse estando separadas una de la otra. Vemos que la gracia es solo una forma de amor, el amor hacia el inmerecido. La gracia emana de Dios y Cristo. La comunión es la forma sublime de la gracia y el amor. Es la pura gracia inmerecida en la cual depende todo creyente hasta el día de su último aliento. Él es uno que vive destituido de la gloria de Dios hasta el final. Consecuentemente, la sangre de la gracia de Cristo debe lavarle diariamente. Esta gracia del Señor Jesucristo no puede desasociarse del Padre y del Espíritu, porque de ser así estaría desasociándose del amor y de la comunión. El Dios Trino es la fuente de gracia para nosotros en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es quien nos compró por su gracia. El amor de Dios es seguido hacia aquellos que han sido ganados por la gracia de Cristo. Si el pecador inclina su cabeza a los pies traspasados del Señor, porque Él es abrumado por esta gracia, no será totalmente perdido también en este océano de amor que es tan grande y tan bendito como Dios mismo. El Espíritu Santo nos rodea en su comunión en la que se encuentran toda la gracia y el amor. La personalidad del Espíritu Santo a menudo es negada. Sin embargo, solo una persona puede establecer la comunión. Y es el Espíritu Santo que establece esta comunión con el Padre y el Hijo. Este es un gran nudo espiritual en el cual nosotros somos abrazados. El gran apóstol extiende sus manos sobre los corintios con esta bendición profunda del Nuevo Testamento y su voz se hunde en el silencio, pero la bendición permanece en nuestros corazones. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Se agradece profundamente al erudito R.C.H. Lenski por proporcionar tal excelente investigación que se encuentra ahora en la gloria, al evangelista Jimmy Swaggart por tomar tanto tiempo y esfuerzo para organizar, escribir este y tantos otros comentarios bíblicos. Y hermanos, hermanas, amigos, familiares, ya hemos terminado con primera y esta segunda de Corintios. El apóstol ha finalizado su escrito y ahora nosotros hemos concluido nuestro estudio. Termino con un poco de tristeza, aunque espero que haya tenido un propósito, y ese propósito espero que haya sido el de tu consagración y crecimiento espiritual. Nos encontraremos pronto estudiando alguna de las otras epístolas de Pablo o algún otro libro del Nuevo Testamento aquí en Libre al Fin o como el Señor lo quiera.
y espero que realmente haya sido de bendición para tu vida. Déjame saber de alguna manera cómo ha ministrado y cuánto has aprendido y has crecido a través de todo este estudio. Lo he hecho de todo corazón y espero que haya sido de bendición. Que el Señor te bendiga grandemente y los amo.